Gualase, Pantonance, Santa María, Guadalupe, y ya está, compañero, Tipachalo, Timaria, Timuigualase, Pantonance, ya estamos aquí en el aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata para iniciar este curso de náhuatl. Entonces queremos darle la bienvenida pues, a quienes están aquí en el aula, en esta clase presencial, pero también a quienes nos están viendo y nos van a ver pues, a través de nuestro medio de comunicación, que es Masehualquintos. Entonces, para empezar, pues queremos empezar con estas palabras que están aquí escritas en el pizarrón. Entonces dice aquí: Senka, Huelnemachtiloya, Incuali Tlachtoli, Incuica, Inquilhuia, Intiocuica, Amoshotoca. ¿Sale? Bueno, pues empezaría explicando de dónde surgen estas palabras que están ahí escritas. Entonces, bueno, estas palabras las tomamos directamente del Códice Florentino y tratan precisamente de cómo era la educación para los antiguos nahuas en los calmecac. Entonces, no sé si les suene familiar esta palabra del calmecac. Y bueno, la palabra en realidad se compone de tres. Una es cali, que es una construcción, una casa, un cuarto. La otra es mecat, que es mecate, y la terminación que da el sentido de en. Entonces, más bien aquí la palabra lo que da la idea es del tipo de construcción, de cómo eran las escuelas en el mundo náhuatl antiguo. Entonces, esto lo podemos entender como una hilera, así como un mecate extendido. Entonces, como una hilera de cuartos, de casas. Entonces, se entiende que así eran las escuelas, esa era su forma física de las aulas. Estaba pues digamos, un aula, un cuarto, y enseguida venía otro y otro y otro, y pues hace referencia a su forma misma. Entonces, los calmecas pues eran los centros de educación superior de los antiguos nahuas. Ahí pues se enseñaba lo más elevado de la cultura náhuatl, los aspectos más profundos. Todo era enseñado ahí en estos calmecac. También estaban los telpochcali, pero bueno, ahí se preparaban los jóvenes para la guerra, para ser guerreros militares. ¿Sale? Entonces, pues regresando a esta idea del Códice Florentino, quien escribió esta obra pues fue Fray Bernardino de Sahagún, y su obra se llama La Historia General de las Cosas de la Nueva España. Bueno, este fraile llegó a México allá por 1529, tendría como unos 30 años, y pues llega con este grupo de frailes que empezaron a llegar. Acuérdense que los primeros que llegaron fueron los 12, llegaron en 1524, pero a raíz de eso empiezan a llegar más frailes, porque lo que se va a llevar a cabo en nuestra tierra pues es todo este proceso de evangelización, y quien va a estar a cargo, Hernán Cortés se los pide directamente al rey de España, pues son a los frailes. Entonces llegan los frailes franciscanos primero y después empiezan a llegar las otras órdenes. Entonces, los primeros que llegan son los franciscanos en 1524, les digo, pero empiezan a llegar más. Entonces así es como llega Fray Bernardino de Sahagún aquí a México por 1529. Reside 3 años después en el convento de Tlalmanalco, y pues ahí empieza pues, a hacer el trabajo al que vino, ¿no? A evangelizar, a enseñar la doctrina cristiana. Bueno, pues el fraile es muy conocido por sus aportaciones, o porque escribió muchas cosas, muchos textos sobre la cultura náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, escribió varios, no nada más uno, no muchos escritos, pero definitivamente su obra monumental pues es La Historia de las Cosas de la Nueva España. Él empieza a escribir esto como mediados del siglo XVI, 1547, 8 por ahí, y le va a tomar 30 años hacer este trabajo, de escribir todo, como su nombre lo dice, historia general de las cosas, de todo cómo es aquí la cultura náhuatl, ¿no? En todos sus aspectos, en el religioso, político, social, sus costumbres, qué comían, cómo vivían, cómo se relacionaban. Entonces es una obra grandísima, ¿no? Extensa. Y lo escribe en 12 libros, esta obra de la historia general. Y entonces estas palabras pues vienen de ahí, de esta obra, de la historia general.
Bueno, Sahagún escribió su obra, pero pues, bueno, hizo algunas copias. A final de cuentas, los originales van a dar a España, y ya una de las copias va a dar a, pues va ahí teniendo su propia historia, cómo va a dar hasta Italia. Entonces por eso le decimos Códice Florentino, porque actualmente estos textos están ahí en Florencia, en la Biblioteca Laurenciana. Y bueno, entonces estas palabras las tomé directamente del Códice Florentino. Y bueno, estaría bueno, ya que estamos hablando de Fray Bernardino de Sahagún, escuchar sus propias palabras. Entonces en su libro 1, que es el que trata sobre los dioses, sobre la religión náhuatl, la que había aquí antes de la conquista, pues él escribe aquí unas palabras, ¿no? Entonces se las comparto, las leo. Entonces, en palabras de Fray Bernardino de Sahagún nos dice: es cierto, cosa de grande admiración, que haya nuestro Señor Dios tantos siglos ocultado una selva de tantas gentes idólatras, cuyos frutos ubérrimos solo el demonio los ha cogido, y en el fuego infernal los tiene atesorados. Ni puedo creer que la iglesia de Dios no sea próspera, donde la sinagoga de Satanás tanta prosperidad ha tenido. Entonces así es como se refiere Fray Bernardino de Sahagún a nuestro mundo, al mundo de los nahuas. Bueno, voy a explicar un poco más de esto, ¿no? Entonces lo que decimos desde aquí, desde esta aula, en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, es que hace 5 siglos empezó un proceso de colonización, que nosotros decimos que es una guerra de exterminio. Lo que pasa aquí es el choque de dos civilizaciones. Por un lado la cristiana occidental que viene de Europa, y por otro lado la civilización originaria de aquí, que tiene un proceso largo, ¿no? Digamos de unos 10.000 años de antigüedad. Entonces con la conquista, o como nos lo enseñan en los libros de texto, con el descubrimiento de América, pues esa civilización, la europea cristiana, pues va a venir a imponerse al continente americano. Primero son los españoles, luego llegan los portugueses, los ingleses, los franceses, pero de lo que se trata es de imponer sobre estas tierras una civilización, la cristiana occidental. Y bueno, lo que está diciendo Sahagún, la verdad es que es algo bien interesante y pues nos debe de importar a todos los mexicanos, por lo que está diciendo, porque lo que él está diciendo es que estas tierras donde estamos no nos pertenecían. Lo que está diciendo es que su Dios, el Dios cristiano, Jehová, las había reservado a lo largo de la historia, pues precisamente para los españoles. Entonces Sahagún no tiene duda de eso. El rey, el soberano de estas tierras, pues es el rey de España. Entonces el rey de España está aquí, no es que está aquí, el rey de España es el soberano de estas tierras, y estas tierras le pertenecen, aún antes de la conquista española, ¿no? Del descubrimiento de América. Y la misión de los españoles pues es conquistarla, destruir este mundo, porque pues se la reservaron a ellos, a los españoles. Bueno, entonces les leo otro pedacito de la obra de Fray Bernardino de Sahagún, de su Historia General, y entonces lo que dice es: vosotros, los habitantes de esta Nueva España, sabed que todos habéis vivido en grandes tinieblas de infidelidad e idolatría, en que os dejaron vuestros antepasados. Entonces son palabras muy fuertes, porque lo que él está haciendo es condenar toda la cultura náhuatl, como que todo lo que había aquí pues no es bueno, ¿no? Bueno, los que acaban de llegar, tomen asiento. No sé si Nelly quieres ir por otra silla ya, por favor. Bueno, y continuamos. Entonces, la idea de todo esto, les decía, es que aquí en México lo que ocurrió fue un choque civilizatorio, y al final de cuentas lo que se enfrentan son dos religiones que son por completo diferentes una de otra. Por un lado está el judeocristianismo, que es el que traen los españoles con la conquista, y este judeocristianismo está fundado en la explicación y manipulación dialéctica de sus nociones acerca del bien y el mal. Ellos deciden qué es el bien y qué es el mal, y así es como se estructura ese pensamiento religioso. Por otro lado está la religión de los nahuas, y bueno, hablo de los nahuas porque aquí nosotros somos de raigambre náhuatl,
pero pues acuérdense que aquí en México están más de 60 pueblos indígenas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de la civilización mesoamericana, pero bueno, para nuestro caso los nahuas. Entonces, en este caso, la antigua religión náhuatl era una religión politeísta, ¿sí? Y estaba organizada propiciatoriamente con los dones de la naturaleza. Las divinidades, pues lo que hacían es administrar esos dones. Entonces, lo que se veía aquí más bien eran las fuerzas de la naturaleza, o sea, el agua que cae del cielo, la lluvia para la siembra, el sol que pues manda toda su energía a la tierra, la muerte misma, ¿no? Entonces, más bien es una religión que se relaciona mucho con la naturaleza. Entonces, con la conquista española, estas dos religiones se van a enfrentar, y una, la que viene de Europa, es la que va a buscar imponerse sobre la otra. Entonces, cuando digo que son dos religiones por completo diferentes, pues se puede notar en muchos aspectos, pero pues bueno, por ahora se me ocurre uno, el de la muerte. Entonces, para el cristianismo, el destino después de la muerte tiene que ver, o es una cuestión moral, con esta idea dialéctica que les decía del bien y el mal, ¿no? Entonces, lo que el cristianismo plantea es, los que son buenos se van al cielo, los que son malos se van al infierno. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? Pues las élites del poder religioso, a final de cuentas, ¿no? A diferencia de eso, en la religión que había aquí, la de los antepasados, los antiguos nahuas, ellos no lo pensaban la muerte así. Ellos pensaban que uno después de morir se va a donde se va, pero no de acuerdo a cómo se portó, sino más bien de cómo se murió uno. Entonces decían, para los que mueren luchando, si son hombres, pues su destino va a ser acompañar al sol, desde que sale en la mañana hasta el mediodía. Si son mujeres y mueren luchando, pues entonces van a acompañar al sol del mediodía hasta la tarde. Si mueren por una causa relacionada con el agua, pues su destino va a ser el Tlalocan. Si mueren los niños recién nacidos, su destino va a ser el Chichiquiahui. O si muere uno de muerte natural, pues el destino va a ser el Mictlán, las profundidades terrestres. Entonces se dan cuenta ahí cómo son dos concepciones diferentes de la realidad, de la vida, de la muerte, de la naturaleza, de las relaciones humanas. Entonces, bueno, así es como se van a enfrentar esas dos. Y bueno, la cosa es aquí que para Fray Bernardino de Sahagún y todos los frailes, no solo los franciscanos, sino todos los demás que llegaron aquí a evangelizar, y claro, con la ayuda de un ejército bien pertrechado, o sea, por la fuerza de las armas, de los soldados españoles, que tenían una capacidad de matar más grande que la de los mexicanos. O sea, pues, su tecnología de guerra estaba más desarrollada, ¿no? Traían armas de fuego y todo eso, ¿no? Entonces ellos decretaron, los frailes, que en esa dialéctica del bien y el mal, todo el pensamiento de los antepasados, el náhuatl, pertenecía a un solo polo de ellos, el mal. Entonces ellos dijeron, todo lo que hay aquí, todo el pensamiento que hay aquí religioso, es del demonio. Y como es del demonio, lo vamos a destruir. Y en su lugar vamos a poner el nuestro. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en este proceso de colonización que les digo. Y bueno, entonces el meollo de la colonización va a ser precisamente el destronamiento de los dioses nahuas. Porque cuando ellos quitan a los dioses nahuas, entonces los frailes van a poder dominar aspectos de la vida de los mexicanos, ¿no? Sus costumbres, su forma de vivir, sus relaciones, y piensen todavía que hasta la misma sexualidad, ¿no? Las mismas relaciones matrimoniales, todo eso va a cambiar, porque aquí tenían una forma de vivir. Entonces, a través de la religión es que ellos pues van a imponer la forma de vivir de los europeos, de Europa, en todos los aspectos de la vida, hasta en la comida, ¿no? Pues ya ven que aquí no había trigo, entonces ya los españoles traen el trigo y traen su pan, y bueno, entonces van a cambiar también los hábitos alimenticios. Pero bueno, no todo es así de sencillo, ¿no? Porque por parte de los mexicanos pues también va a haber un proceso de resistencia, porque no es posible que una civilización de, les digo, 10.000 años de historia, llega otra y la acaba de golpe, ¿no? Para nada, ¿no? Esta civilización, la nuestra, lo que va a buscar es mecanismos para no morir, para transformarse, para resistir, para existir de otra forma. Pero creo que eso es parte de otra clase, ¿no?
Pero bueno, mientras, así como que ponemos en claro el contexto en el que Fray Bernardino de Sahagún escribe esto, ¿no? En ese proceso de destrucción. Entonces, bueno, para Fray Bernardino de Sahagún él lo que tiene bien en claro, él lo que dice es, la religión náhuatl es una enfermedad y es un vicio. Y para conocer una enfermedad él se pone como en el papel de un doctor, dice, hay que conocer los síntomas del enfermo para curarlo. Y como nosotros, nuestro pensamiento es una enfermedad, dice, hay que conocer lo que piensan. Entonces eso me parece importantísimo porque los frailes, y los frailes franciscanos y en particular Fray Bernardino de Sahagún, no recopila toda esta información de nuestra cultura por buena onda, ¿no? O porque diga, no, qué chidos son los mexicanos, hay que escribir cómo era su mundo. Para nada, ¿no? Era, hay que conocerlo para destruirlo, porque son tan listos que nos pueden ver la cara en cualquier momento, ¿no? Tenemos que conocer a fondo su pensamiento, y es en ese contexto en el que Fray Bernardino de Sahagún escribe su historia general de las cosas de la Nueva España. Él quiere conocer todos los aspectos de la cultura náhuatl, pero con un solo fin, destruir el mundo náhuatl. Y bueno, así es como sucede todo esto. Entonces, pues él quiere conocer la enfermedad, dice, y por eso escribe todo esto. Para hacer su obra, él toma sabios. Lo que hace él es reunir personas, primero de Tenochtitlan, luego de Tlatelolco y luego de Tepepulque. Entonces reúne a los viejos que conocieron la antigua cultura, el antiguo pensamiento, y entonces dice, a ver, hablen. Y entonces pone a sus ayudantes a escribir todo eso ya en el alfabeto latino. Entonces, quien habla, pues son los sabios, los antiguos. Entonces, eso también es importante porque estas palabras no son de Fray Bernardino de Sahagún, o sea, vienen en su obra, de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, en esta copia que está en Italia, en Florencia, pero estas palabras fueron dichas por uno de nosotros, o sea, por un sabio antiguo, ¿no? Lo que él está haciendo, este sabio, es describir cómo era la educación en el mundo antiguo, y entonces es cuando escribe estas palabras, ¿no? Y bueno, al final de su libro 1, Fray Bernardino de Sahagún hace una computación. Lo que él hace es que repite la condena del carácter pecaminoso de nuestra cultura, y él asegura que todos nuestros antepasados, como no eran cristianos, dice, están ardiendo en el infierno. Y entonces dice que si los mexicanos no queremos tener ese mismo destino, los náhuatl de la época, del siglo XVI, pues dice que entonces no les queda otra más que convertirse al cristianismo, porque si no, pues también se van a ir al infierno, ¿no? Y algo también importante que dice es que le dice él a los indígenas que tienen que denunciar las idolatrías y los ritos paganos, porque después de la conquista, les digo, no era posible borrar de un golpe una cultura de miles de años. Entonces, después de la toma de Tenochtitlan, pasadas las décadas, seguía habiendo rituales escondidas de la religión náhuatl. Entonces, lo que Sahagún dice es, todos tienen la obligación de denunciarlos, porque él dice que no hacerlo, el que no denuncie, está pecando más que el que está haciendo el acto de idolatría. O sea que su idea de destruir nuestro mundo es clarísima, ¿no? Bueno, y en todo esto que él escribe, su obra Historia General, algunos de sus propios compañeros frailes ven en eso un peligro, porque dicen, bueno, nosotros queremos destruir todo vestigio de lo que fue este mundo, este pensamiento de los nahuas. Dice, pero este está escribiendo todo, ¿no? Entonces esto podría servir para revivir las idolatrías. Entonces estos frailes que están inconformes con que Sahagún haga este trabajo, lo ven como un peligro, le mandan una carta al rey de España. Y entonces el rey de España ahí le estudia y al final de cuentas manda una cédula. En ese entonces quien es rey de España es Felipe II. Y entonces él manda una cédula en 1557, en abril, en donde responde a esto, con el trabajo que está haciendo Fray Bernardino de Sahagún. Y bueno, lo que manda decir el rey de España, les leo este extracto, dice, por algunas cartas que nos han escrito de esas provincias, habemos entendido que Fray Bernardino de Sahagún, de la Orden de San Francisco, ha compuesto una historia universal de las cosas señaladas de esa Nueva España, la cual es una computación muy copiosa de todos los ritos y ceremonias e idolatrías que los indios usaban en su infidelidad, repartida en 12 libros y en lengua mexicana,
y aunque se entiende que el celo del dicho fray Bernardino había sido bueno y con deseo que su trabajo sea de fruto, ha parecido que no conviene que este libro se imprima, ni ande de ninguna manera en esas partes, por algunas causas de consideración, y así os mandamos que luego que recibáis esta nuestra cédula, con mucho cuidado y diligencia, procure saber estos libros, y sin que de ellos quede original ni traslado alguno, los envíes a buen recaudo en la primera ocasión a vuestro Consejo de Indias, para que en él se vean, y estaréis advertido de no consentir que por ninguna manera persona alguna escriba cosas que toquen a supersticiones y maneras de vivir que estos indios tenían en ninguna lengua, porque así conviene al servicio de Dios nuestro Señor. Entonces lo que manda hacer el rey de España es a recoger todos los escritos de Sahagún, y lo que está diciendo aquí es bien claro, ¿no? Que nadie escriba sobre eso, que no haya vestigio alguno de lo que fue ese mundo. Hay que acabar con todo por completo, con la memoria histórica, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuándo dices que mandó la cédula? 1557 fue cuando mandan la cédula real. Y bueno, esto que explico nada más es para entender el contexto de estas palabras, ¿no? Entonces estas palabras, les digo, son de un sabio, y lo que nos está diciendo es cómo era la educación de los mexicanos antes, ¿no? Es la parte en la que se está narrando eso. Y bueno, entonces ahora lo que voy a hacer pues es explicar un poco estas palabras para que las vayamos diciendo, entendiendo, porque bueno, acuérdense que la finalidad de este curso de náhuatl, dijimos, es conocer, aprender la lengua náhuatl, pero a través de los cantos sagrados, ¿no? Y bueno, ya verán por qué escogí este fragmento de la obra. Entonces lo vuelvo a leer y dice: Sencahuel nemachtiloya, incuali tlactoli, incuica, inquilhuia, inteocuica, amochotoca. Bueno, pues vamos a empezar a tratar de entender qué dice aquí. Entonces, más bien, en lugar de hacer una traducción, que es lo que hacen todos, ¿no? Así como una traducción de esto significa esto, más bien vamos a tratar de entender qué significan esas palabras, y pues ya cada uno puede sentir el sentido de esas palabras, ¿no? Bueno, entonces empezamos con esta, senca. Esa palabra la vamos a entender como por completo o completamente, ¿sí? Well, la palabra significa bien. Entonces lo que está diciendo es completamente bien, ¿sale? Y bueno, luego sigue esta palabra que, bueno, aquí le voy a escribir la raíz del verbo del que viene. El verbo que se usa aquí es machtia, y machtia es el verbo que hace referencia a la acción de enseñar, ¿sale? Entonces de aquí sale una palabra bonita que es machtia. Si ponemos esta otra palabra, indica que es a la gente, el te. Y cuando a un verbo en náhuatl le ponemos la terminación ni, pues lo que pasa es que se vuelve la persona que hace esa acción que indica el verbo. Entonces, si machtia es enseñar, machtiani es el que enseña. Pero como tenemos aquí esta otra partícula que indica a la gente, a las personas, entonces la palabra esta, temachtiani, lo que significa es el que enseña a las personas. O sea que sería la palabra usada para decir maestro, el que enseña. Entonces un temachtiani es la persona cuya actividad es enseñar a la gente, ¿sale? Entonces así es como se dice maestro en náhuatl, temachtiani. Y la raíz pues es el verbo, les decía, machtia. Ese es el verbo, machtia, enseñar. Entonces yo enseño algo, pues digo nik machtia, yo enseño, ¿sale? Pero temachtiani pues es el maestro del mundo náhuatl. Bueno, pues esa es la raíz de la palabra, nada más que aquí aparece en su forma pasiva. Entonces, nemachtiloya quiere decir se enseña o es enseñado. Entonces ya podemos ir entendiendo lo que significa esto, ¿no? Sencahuel nemachtiloya, o sea, completamente bien se enseña. ¿Y qué es lo que se enseña en esos calmecas? A continuación nos lo dice. Lo que se enseña en esos calmecas es el tlactoli.
Tlactoli lo que significa es el habla, la palabra. Pero bueno, aquí está Tlactoli, que viene del verbo tlactoa, que es hablar. Entonces el Tlactoli es la palabra, el habla. Pero no cualquier tipo de palabra o de habla es lo que se enseña en los calmecas. Aquí la palabra que nos clarifica un poco más el significado es quali, que significa bien o bueno, mejor dicho, ¿no? Entonces lo que se enseña en los calmecas es el bien hablar, o sea, el hablar correctamente. Porque, bueno, pues les digo, si estos son los centros superiores de educación náhuatl, los muchachos que ahí se educaban, pues tenían que ser enseñados a hablar correctamente la lengua náhuatl, porque pues una lengua pues tiene su chiste hablarla, ¿no? Tiene toda su estructura, sus reglas, su gramática, todo eso. Entonces allá los jóvenes, el alumno, entonces al momachtique, lo que le enseña el temachtiani es hablar bien, con propiedad, correctamente, o sea, hablar, bueno, sí, hablar correctamente. Entonces, bueno, eso es lo que se enseña en los calmecas. Senka huelne machtiloya inquali tlatoli, o sea, expresarse correctamente. Bueno, esa es una cosa, ¿no? Pero también hay otra cosa que se enseña ahí, dice inquicat. Entonces el quicat, pues es el canto, la canción. Entonces aquí es bien importante la diferencia entre estas dos palabras, ¿no? El tlactoli es el habla, el hablar, pero el quicat es otra cosa diferente, ¿no? Es el cantar, el canto, el entonar un canto, porque por los antiguos mexicanos amaban esto de los cantos, ¿no? Entonces era otra forma de expresarse. Una era el hablar correctamente, como hablamos, pero la otra es ya irse a los cantos, ¿no? Entonces aquí ya está hablando de los cantos. Se les enseñaba los cantos. ¿Pero qué tipos de cantos? Porque pues hay muchos cantos, ¿no? Lo vemos hasta hoy en día en la actualidad. Hay cantos que hablan de amor, de decepción. O sea, uno puede cantar sobre lo que sea. Entonces el texto es muy claro cuando nos aclara qué tipo de cantos. No son cualquier cantos los que se enseñan en los calmecas. Dice ahí, se enseñan los teocuicas. Entonces aquí otra palabra que necesitamos es teo, que viene de teo. Solita la palabra teo la podemos traducir al castellano como Dios o diosa, ¿no? Pero cuando la usamos en composición como parte de otra palabra como esta, que ya es una sola palabra, da el sentido de sagrado. O sea que el tema que se toca es de la divinidad, de la sacralidad, ¿no? Entonces un teocuicat no es un canto cualquiera, es un canto cuyo tema es sagrado. Y un canto sagrado pues es aquel que habla de los misterios de la vida, de la muerte, de la existencia, de las fuerzas de la naturaleza, de la divinidad. Entonces estos cantos son los que se enseñaban ahí en los calmecas. Y aquí dice los que se dicen teocuicat, o que se dice teocuicat, ¿no? Entonces por eso les digo que aquí lo aclara, dice el canto, los que se dicen los cantos sagrados, eso era lo que les enseñaba. Y bueno, aquí termina el texto con otra palabra que también tiene sus raíces. Entonces esta palabra la vamos a descomponer para tratar de entender qué significa. Entonces un amoshli es pues un libro, lo podríamos traducir como un libro, como pues estos que tenemos hoy. O sea que aquí hay un contenido, aquí hay algo escrito que si lo queremos ver, nada más lo tenemos que abrir y aquí se queda pues permanentemente, ¿no? Porque pues el habla no ocurre así. Bueno, hoy en día podemos grabar la voz humana, ¿no? Pero piensen ustedes que en ese entonces cuando alguien habla, en el momento en el que uno habla se pierde para siempre, ¿no? Entonces había que plasmarlo en algo sólido, en una superficie para que permanezca. Y entonces, bueno, ellos encontraron que, bueno, más bien ellos tenían también sus libros, pero sus libros pues obviamente no eran como estos, en su forma y en su contenido. En su forma eran como un biombo, no sé si, bueno, como un acordeón, o sea, se extendían así a lo largo, ¿no? No tenían la forma de estos libros.
Por ejemplo, en la biblioteca de Alejandría, ahí en lo que hoy es Egipto, pues ya ven que ahí estaba una biblioteca enorme. Bueno, los libros tampoco eran como estos. Los libros más bien eran un rollo que se abría así. Entonces la humanidad ha inventado varias formas de hacer un libro, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma que conocemos. Pero aquí los amoshli, pues eran libros, pero no tenían esa forma, ¿no? Los códices, así que se extienden, ¿no? Se va pasando página tras página. Por eso es un amoshli. Pero bueno, resulta que al hablar de amoshli, ¿qué hay dentro del libro? Entonces, hoy en día lo que nosotros conocemos son estas letras, que no es otra cosa más que el alfabeto latino. Que decimos el alfabeto latino porque es el alfabeto que desarrollaron los romanos hace 2000 años, digamos, ¿no? Entonces, esta forma de escribir, pues es nueva, pues es la que trajeron los españoles. Y no es la única, ¿no? Hay otros alfabetos. Está, por ejemplo, el alfabeto griego, ¿no? Que tiene otras letras, ¿no? Bueno, ya lo saben, está el alfa, beta, teta, pi, phi. Hay otras letras, hay otras formas de escribir. O por ejemplo, el árabe. No sé si han visto la escritura árabe, pero pues ese es bien diferente por completo. Se empieza a escribir de aquí a aquí. Entonces la humanidad ha sido generosa en ese aspecto. No una forma de escribir hay, sino un montoncísimo, ¿no? O por ejemplo el sánscrito de la India, al otro lado del planeta, ¿no? Ahí lo que hacen es hacer una línea, van poniendo las rayas y de aquí van saliendo las letras. Y también se lee de acá para acá, ¿no? O el coreano, no sé si han visto ahora que está el pop coreano. Aquí las palabras se leen así. Entonces, bueno, nada más doy esos ejemplos para que se entienda que no hay una forma de escribir, sino que hay muchas formas de escribir. Y la que nosotros usamos hoy, pues es la que trajeron los españoles, el alfabeto latino, o sea, el abecedario, no A, B, C, D, E, F, G, pero hay otras, ¿no? Pero bueno, los mexicanos no conocían esta forma de escribir antes de la conquista, entonces ellos desarrollaron su propia forma de escribir, ¿sabe? Y esa forma de escribir, pues le conocemos en náhuatl como el tlacuiloli, es el arte de escribir en los códices. Entonces, ¿cómo escribían los mexicanos? Pues es bien diferente a cómo pensamos hoy la escritura. Entonces, no sé, un ejemplo podría ser el chino, se me ocurre, ¿no? Entonces, si yo no sé leer chino, pues lo que veo aquí son rayitas y eso, ¿no? Pero si sé leer chino, pues entiendo que esto es una palabra. Entonces, en chino, pues no sé si han leído al respecto, pero por ejemplo, a los niños así de, no sé, 10 años o algo así, pues tienen que aprender cientos o miles, ¿no?, de símbolos diferentes, porque el chino no es una lengua fonética que se van juntando los sonidos, sino que es una idea. Esto representa una idea. Bueno, pues por ahí va la escritura de los antiguos mexicanos. Ellos desarrollaron una propia escritura, y bueno, que aquí también la estudiamos, ¿no? Pues ya ven que hemos hecho esto del día de nacimiento, todo eso, no son dibujitos, son escrituras. A algunos se les ha dado por traducir el tlacuiloli como las palabras pintadas, porque en este sistema de escritura, el de los antiguos náhuatl, cuentan mucho los colores. Los colores no se ponen porque se vean más bonitos, sino que los colores son parte de la gramática misma de la lengua. Entonces hay como que, pues sí, reglas, ¿no?, para qué colores usar, en qué situaciones, para formar un adjetivo y cosas así, ¿no?, o el equivalente a un adjetivo. Bueno, pero entonces aquí estamos hablando de otro sistema de escritura. Y bueno, tal vez el que más conocemos aquí en el pueblo, pues ha de ser el símbolo este de cerro, ¿no?, que ya ven que está ahí en la entrada y bueno, anda, luego los gobiernos municipales lo toman como símbolo, ¿no? Pero esto la verdad es que es incorrecto, porque para que la palabra tenga sentido, tiene que tener colores, y ya pues aquí yo nada más dibujé su silueta, ¿no? Pero bueno, esta sería la palabra tepe. Entonces, cuando a un alumno en los calmecas les enseñaban a escribir en el tlacuiloli, pues ponían lo pintaban de amarillo, rojo, verde o café, en el caso de la mixteca poblana, que es diferente la escritura, y entonces el alumno aprendía que aquí dice tepe, ¿no? Es un símbolo que significa tepe. Entonces, pues bueno, por ahí va la idea. Entonces, esto de la escritura, si es fonética o ideográfica, pienso que tiene sus ventajas y sus desventajas.
Y bueno, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto. Si alguien que habla español ve este símbolo, ¿qué va a decir? 3. ¿Sale? Pero aquí no está escrita la palabra 3. No dice así, ¿no? La es 3. Pero cuando ve esto, la idea llega a su cabeza, ¿no? Y dice 3. Y si la ve un alemán, él no va a decir 3, él va a decir 3. Y si la ve un francés, va a decir 3. Y si la ve un italiano, va a decir 1, 2, 3, ¿no? Y cada quien la va a decir como quiere en su idioma. Pero esto representa una idea. Pues tiene sus ventajas, ¿no? Esto, de que un símbolo se vuelve una idea y uno la entiende. Bueno, pero son parte de los sistemas de escritura, ¿sale? Entonces, el sistema de escritura de los nahuas, el tlacuiloli, es un tanto así, ¿sale? El símbolo de cero es el que tienes en la camisa, ¿no? Bordado. Ah, sí es cierto, aquí está colorido. Buena idea. Entonces me quito la chamarra, ya salió el sol. Sí, miren, este es el glifo del Tepet, pero de la Mixteca poblana. Este sale del Códice Borgia, que fue pintado aquí en la Mixteca poblana, y el original está en el Vaticano. Pero así se escribe la palabra cerro, el fondo café, y como les dije, amarillo, rojo y todo eso, ¿no? Entonces esta es una palabra en náhuatl. Entonces si esto lo viera un agua de hace 500 años, lo vería y diría, Tepet, ahí dice Tepet, ¿no? Entonces no es un dibujo, es una palabra, ¿no? Bueno, entonces por ahí va toda esta idea de los sistemas de escritura. Que cada palabra, bueno, los colores representaban algo, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el amarillo y el rojo, que representan algo así. Bueno, considero que eso sería ya entrar de plano al estudio de la escritura náhuatl, ¿no? Y sería así como que desviarnos, ¿no? Pero nada más para contestar un poco, pues es el símbolo de la superficie terrestre, ¿no? Entonces siempre la palabra Tepet, en la escritura de aquí de la Mixteca poblana, va a llevar esto, siempre. Lo que puede ir cambiando es esto, ¿no? Por ejemplo, si el cerro fuera rojo, como Tlauquitepec, pues entonces tendría que pintarse del color respectivo, ¿no? Y se iría componiendo aquí de otras palabras. Por ejemplo, si dijéramos Tochtepec, entonces aquí iría la cabeza de un conejo, Tochtli, ¿no? Y ya lo leeríamos, ¿no? Tochtepec. Entonces, cuando un alumno de los calmecas viera eso, pues iba a decir, o sea, con la cabecita del conejo, pues iba a decir, ah, ahí dice Tochtepec, ¿no? Y así se va componiendo cada palabra, ¿no? Pero bueno, yo creo que también vamos a entrar en algún momento a la escritura náhuatl como tal, pero por además es como un esbozo, ¿no? Para darse cuenta. Bueno, entonces en lo que estábamos era, como que me desvío un poco, estamos en esto, ¿no? En la palabra. Entonces, bueno, salió lo del Amochtli. Entonces, el Amochtli es el libro en el que escribían los antiguos, que podía ser piel de venado o la corteza de un árbol, el amate que le dicen, ¿no? Pero bueno, ese era su libro. Y estaba escrito no con estas letras, sino con pinturas, con palabras pintadas, en el tlacuiloli. Bueno, entonces quedó claro que es el Amochtli, ¿no? Otra palabra que sale de aquí es Octli, que significa camino. Entonces, el otro día vi por acá un pueblo vecino, ¿no? Que se llama así. Y esta palabra es bonita porque, pues bien que se ven las raíces de cada cosa, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se llama? Santo Tomás Hueyotlipan, ¿no? Pero la palabra es esta, ¿no? Huey Octlipan, sobre el gran o principal camino. Es lo que significaría esa palabra, ¿no? El Hueyotlipan. Bueno, hoy le decimos Hueyotlipan, pero pues originalmente es Huey Octlipan. Huey Octlipan. ¿Sí? Bueno, entonces Octli es camino. Y toca, pues es un verbo que puede tener dos sentidos. Uno puede ser enterrar, como si digo ni toca, o puede ser seguir algo, si digo ni toca, pero tiene dos significados el verbo. En este caso, pues el verbo tiene el sentido de seguir. Entonces esta palabra es muy descriptiva en cuanto a lo que está diciendo es Amochtli, aquí está la parte de la palabra, Octli, la raíz de la otra palabra, y toca. Entonces esta palabra la podemos entender como seguir el camino del libro. Entonces lo que está diciendo acá es fundamental porque es
que lo que los sabios están diciendo lo sacaron de un libro. O sea que de sus libros ellos iban leyendo, válgase decir esa palabra, y entonces los sagún, sus alumnos, lo que hacían es pasar de este sistema de escritura, de los códices, lo pasaron a este. Ese fue un proceso que pasó, ¿no? Pasar de un sistema de escritura, no solo de una lengua a otra, porque piensen ustedes el alemán, ¿no? A final de cuentas se escribe con el alfabeto latino. Entonces nada más sería pasar de una lengua a otra, pero usando el mismo sistema de escritura. Pero aquí pasó algo todavía mucho más, que más serio, ¿no? Fue pasar de un sistema de escritura a otro sistema de escritura, de una lengua a otra lengua, de una forma de pensar a otra forma de pensar. Bueno, esto da para muchos estudios posteriores. Pero bueno, entonces lo que está diciendo es que se dicen los cantos sagrados. ¿Y estos de dónde salen? Pues del libro, ¿no? O sea, lo sacaron de ahí los sabios, ¿no? Cuando dice Amoshotoka, seguir el camino del códice. Entonces, bueno, esto es lo que significa esta expresión. Y bueno, por eso es que puse esta para empezar esta clase, para explicar, para dar el contexto de lo que son los teocuicas, los cantos sagrados, ¿no? Y aquí hay otro detalle, ¿no? Que, bueno, no me quiero extender mucho en eso, pero creo que sí vale la pena decirlo. Pues el alfabeto latino lo conocemos todos, ¿no? Desde la primaria. A, B, C, D, F, G, ¿no? Ese es el alfabeto latino. Y los idiomas de Europa Occidental se escriben en el alfabeto latino. Aquí ya viene otro alfabeto, ¿no? El cirílico, el griego y otros alfabetos. Pero en la parte de Europa Occidental es donde se usa estas letras, ¿vale? Bueno, pero cada lengua las usa a su manera. Tiene sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, en italiano, la Z suena como TS, ¿no? Grazie. Entonces, cada cultura, en este caso lenguas, lo que hacen es pues darle reglas a cómo usar este alfabeto, ¿sale? En español también tenemos reglas, ¿no? Por ejemplo, esta letra puede sonar o puede sonar, dependiendo, ¿no? Si viene una vocal débil, entonces suena como cuando decimos Cecilia, pero si viene una vocal fuerte suena como si decimos coyote, ¿no? Comal, casa. Entonces tiene dos sonidos diferentes, ¿no? Pero bueno, tiene sus reglas para cuándo usar una, cuándo usar otra. En italiano, cuando usamos esta con esta, suena che, ¿no? Suena ch. Entonces cada idioma va poniendo sus reglas de cómo escribirlo. El alemán las tiene, el francés las tiene, el italiano las tiene, el portugués las tiene y así, ¿no? El que no tiene reglas, así que es como una locura esa lengua, es el inglés, porque se juntó letras, pero pues para saber cómo se pronuncia, o sea, una cosa es cómo se escribe y otra es cómo se pronuncia, ¿no? Pero bueno, la cosa es cómo escribimos el náhuatl. O sea, para escribir el español con este alfabeto, pues hay, digamos, una autoridad que dice cómo se debe escribir, y es pues la Real Academia Española, ¿no? Es la que dice qué palabras sí son y cómo se escribe y todo eso, ¿no? Pero en el caso del náhuatl, no hay una Real Academia de la Lengua Náhuatl. Entonces, ¿cómo escribimos el náhuatl? Y ese ha sido un problema, creo yo, para escribirlo, porque bueno, piensen ustedes que hay palabras en náhuatl que se usa esta letra, que es como una es una letra C con una colita aquí, con esta o con esta, y todas representan el mismo sonido. Entonces, ¿cuándo uso esta, cuándo uso esta y cuándo uso esta? Depende, ¿no? Los franciscanos hicieron sus propias reglas y otras órdenes de frailes hicieron otras, y cada quien escribió como pudo, porque se entiende que la idea es que este alfabeto, el abecedario, pues es ajeno a la cultura náhuatl, ¿no? El náhuatl no se escribía con esas letras, tenía su propio sistema de escritura. Y así pasa con muchos sonidos, ¿no? Entonces nosotros aquí no digo que tengamos la razón para nada, ¿no? Pero lo que hemos hecho es tratarlo de escribirlo fonéticamente, no con el alfabeto fonético internacional, para nada, sino más bien de encontrar una letra, y esa letra va a valer siempre lo mismo, ¿no? Siempre. Bueno, entonces es lo que hicimos aquí, es lo que hacemos cada vez que escribimos algo en náhuatl. Esta es la forma que usamos. Entonces, cuando ustedes vean una letra Z, siempre es el sonido S.
Cuando vean una letra K, siempre va a ser el sonido K. Entonces esta palabra la podrían ver escrita también así. ¿Sale? Si la ven escrita así no es que esté mal ni que esté bien, ¿no? Sino que quien la escribió, pues la escribió así. Esto se usa mucho en el náhuatl antiguo y ya no. Pero bueno, como quiera que sea así, pues pienso que es un poco más fácil, pues porque si cada letra tiene un valor fonético, pues cualquiera puede leerlo, ¿no? Una vez conociendo esas reglas, y que sean las más sencillas, porque podríamos complicarlo, ¿no? Así que si va la C antes de tales vocales así y todo eso, ¿no? Entonces lo que queremos es hacerlo más simple. Bueno, una vez aclarado eso, entonces creo que cualquiera podría leer esto, ¿no? Si se siguen esas reglas. Y otra cosa es que las palabras en náhuatl pues se acentúan en la penúltima sílaba. O sea, en este caso aquí, aquí, aquí. Pues no se acostumbra a escribir los acentos, pero los pongo nada más como para guiarse, ¿no? Bueno, y lo leo una vez más. Sencahuel de Machtiloya, Incuali Tlachtoli, Incuicat, Inquilhuía, Inteocuicat, Amoshotoca. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere leer esta frase, ¿no? Que sale del Códice Florentino, de la Historia General de Sahagún? Usted dijo yo, sí. Sencahuel de Machtiloya, y Wali, Tlatoli, y Huicat, y Iliwa, y Teocuicat, Amoshotoca. Amoshotoca, la de esta del camino, ¿no? Amoshotoca. La H decimos que es una aspiración nada más, ¿no? Por ejemplo, acá decimos Kilhuia, Tlatoli, Amoshotoca. ¿Sí? Algunos no le escriben, yo he visto la palabra Tlatoli sin la H, ¿no? Pero bueno, el texto de Sahagún aparece, que podría no tenerla, y diría Tlatoli, Tlatoli. ¿Sí? Léala. Sencahuel, Neamachtiloya, Incuali, Tlatoli, Incuitlac, Inquilhuía, Inteocuicat, Amoshotoca. Bueno, y entonces ya nada más sería cosa de practicar, ¿no? Y pues quienes nos están viendo, pues también a practicarle. Sencahuel, Neamachtiloya, Incuali, Tlachtoli, Incuicat, Inquilhuía, Inteocuicat, Amoshotoca. Y bueno, también ya escrito en alfabeto latino, pues usamos comas y todo eso, ¿no? Entonces también nada más pongan atención a las comas. ¿Sale? Bueno, entonces, les digo, más que hacer una traducción y decir significa esto, creo que lo bello de esto es leerlo, releerlo, y en algún momento empezar a entender el sentido de estas palabras, pero pues así, ¿no? En lengua náhuatl. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es con lo que empezamos nuestro curso de náhuatl, con estas palabras que nos hablan de lo que son de lo que se aprendía en los calmeca, en las antiguas escuelas, de los antiguos náhuatl, y pues aprendían eso. Bueno, el texto es mucho más amplio, ¿no? Pero bueno, yo solamente tomé esto porque nos sirve para el propósito que tenemos hoy. Entonces, termino esta partecita diciendo que lo que se enseñaba en esos calmeca era el Cuali Tlachtoli, el habla correcta, el habla buena, expresarse correctamente, y también los Teocuicat, los cantos sagrados, y todo eso de dónde salía, cómo lo estudiaban, pues lo sacaban de sus libros. O sea que los antiguos mexicanos tenían sus libros, tenían su sistema de escritura, y pues era su mundo de ellos, ¿no? Que fue avasallado por los conquistadores desde hace 500 años, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una pausa de 5 minutos y vamos a pasar luego ya a un canto, ¿no? Que de eso trata todo esto, ¿no? Entonces,